¿Cuál es la cosa más espeluznante o inexplicable que te ha pasado y en la que sigues pensando hasta el día de hoy? Hace unos años, estaba en el punto más bajo de mi vida. Varias personas cercanas a mí habían fallecido inesperadamente y me acosaban todos los días en mi trabajo. Básicamente, mi vida se estaba desmoronando. Iba más allá de estar simplemente deprimido puesto que no podía imaginarme despertando otro día. Así que ideé un plan para dejar de vivir. Compré un billete de avión de solo ida, conseguí pastillas para dormir y escribí una serie de notas. El día que iba a volar para realizar mi plan, hubo un terrible accidente en la autopista que llevaba al aeropuerto. La cerraron en ambas direcciones, así que me desvié a un bar cercano para tomar una cerveza y esperar a que se despejara el tráfico. En el momento en que me senté con mi bebida, un caballero me preguntó si podía acompañarme. Lo que sea, pensé, claro, total, ¿qué importa? Entonces, me dijo que lo que yo estaba a punto de hacer era una idea terrible y que me arrepentiría. Pensé, ¿quién es este cabrón desconocido? Pero lo escuché. Dijo que sentía que yo estaba sufriendo, pero que tenía una vida increíble por delante y que esa no era la forma en que se suponía que debía terminar mi historia. De nuevo, nunca había visto a ese hombre en mi vida y no le había mencionado ni una palabra sobre mi plan. Me pidió que le entregara mis llaves y mi billetera, agregando que me las devolvería después de que hablara y él me escuchara. Le abrí mi corazón a este desconocido. Le conté todos mis traumas y dolencias en la vida y el por qué me dirigía al aeropuerto con un billete de ida y la idea de desaparecer en un cementerio al otro lado del país, donde parte de mi familia descansaba. Durante mi desahogo, solo me escuchó. Al terminar, sacó un encendedor, me pidió que sacara las cartas que había escrito y me ayudó a quemarlas. Me dijo que valía mucho para el mundo y que, después de terminar mi bebida, necesitaba ir a casa y dormir un poco. También dijo que al día siguiente iba a estar bien, y le creí. Luego me devolvió las llaves y la billetera. Me fui esa tarde, volví a casa y abracé a mi familia. Dormí un poco, y al día siguiente comencé a trabajar en mí mismo. Encontré un terapeuta y un nuevo trabajo. Años después, estoy en un lugar fantástico en la vida, pero muy lejos de donde estaba ese día. Hasta el día de hoy, nadie sabe cuán cerca estuve de terminar con mi vida. Pero este extraño simplemente me entendió y me salvó. Nunca lo volví a ver, ni siquiera sé su nombre. Es lo más inexplicable que me ha sucedido. Y pienso en ese hombre todos los días. Así que, gracias, amable desconocido, por salvar mi vida aquel día de septiembre en un bar. Cuando éramos niños, mi hermana tenía un sueño recurrente. Cada noche me despertaban sus gritos y llantos. Decía que en el sueño se despertaba y tenía que ir al baño. Al pasar por el pie de la cama, una mujer con una bata rosa, que se parecía a mi madre, se lanzaba hacia ella con un objeto punzante. El sueño terminaba ahí. Esto sucedía cada noche y mis padres me hicieron cambiar de habitación con ella. Para mi hermana, los sueños se detuvieron después de que hicimos el cambio. Yo tuve exactamente el mismo sueño una vez, pero eso fue todo. Terminamos mudándonos un año después por una tormenta en 1995 que inundó la casa. Años después, nuestra familia estaba viendo álbumes de fotos antiguos, y eso nos recordó los sueños que mi hermana tenía. Mi madre dijo que no nos contó esto cuando éramos más pequeños porque no quería asustarnos más de lo que ya estábamos en ese momento. Dijo que en esa casa pasaban cosas extrañas todo el tiempo, los vidrios se rompían, los televisores se encendían y apagaban, etc. Pero lo que nos contó después nos asustó muchísimo y nos sigue asustando incluso hasta el día de hoy. Dijo que, unos días después de que intercambiamos las habitaciones, una noche estaba viendo la televisión mientras esperaba que mi papá llegara de su turno nocturno en la refinería, instalación industrial dedicada al proceso de purificación de materias primas. Entonces, de reojo, vio a alguien pasar lentamente por su derecha, caminando hacia el pasillo que conectaba el baño con el dormitorio principal. Mi madre dijo que se quedó congelada por un segundo antes de que su instinto finalmente actuara, se levantó para seguir aquello, fuera lo que fuera. Cuando llegó al pasillo, pudo ver mejor a esa cosa que acababa de entrar en su dormitorio. Era una mujer. Mi madre solo vio su espalda, pero dice que ésta tenía el mismo cabello que ella y estaba usando una bata rosa. Mamá dijo que corrió a la habitación y no encontró nada, pero gritó, «Deja a mis hijos en paz. Deja esta casa en paz». Dijo que después de eso, toda la locura se detuvo. Me alegra que nos viéramos obligados a mudarnos de esa casa. Sé que fue largo, pero pensé en compartirlo. Se me erizó la piel escribiendo esto. Google Maps nos llevó, a mi esposo y a mí, por un inexplicable e infernal desvío de 4 horas en el Bosque Nacional de Siskiyou en plena noche. Experimentamos muchas cosas inquietantes que eran, literalmente, imposibles. Al final, descubrí que habíamos pasado por tierras sagradas de tribus indígenas cuando investigué el área en busca de respuestas.
Lo que aún no puedo explicarme es la cantidad de distancia y tiempo que no pudimos contabilizar a la mañana siguiente. Cuando perdimos la señal, comencé a contar los kilómetros en mi cuentakilómetros para saber cuándo era el próximo giro. Después de que Google Maps dejó de funcionar como guía, mostraba direcciones incorrectas que no existían, dejé de contar después de 48 kilómetros en un camino de tierra unidireccional en el lado de una montaña, que se suponía que era solo de 16 kilómetros. El cuentakilómetros marcaba 175.000 kilómetros. Viajamos por ese camino, lleno de escombros, por desprendimientos de rocas y áreas casi intransitables, sin posibilidad de regresar, por otras 2 horas hasta que, eventualmente, quedamos atascados junto con otra pareja frente a la puerta privada de alguien. Habíamos entrado en el camino de servicio forestal de tierra a las 9 de la noche y eran las 1:45 de la mañana cuando nos quedamos atrapados en la puerta. La otra pareja estaba tan aterrorizada después de conducir por el mismo camino que no salieron de su coche ni apagaron los faros hasta las 11 de la mañana. Cuando les preguntamos si habían tenido una experiencia espeluznante similar, dijeron que el camino era un infierno y que no intentarían tampoco a regresar esa noche. Por la mañana, entonces, manejamos juntos de vuelta a la luz del día, y el camino seguía siendo unidireccional, sin bifurcaciones ni espacio para dar la vuelta, pero resultó ser de los 16 kilómetros que Google había indicado originalmente. Cuando me di cuenta de esto y de que no veía ninguno de los puntos de referencia que habíamos visto la noche anterior, miré el cuentakilómetros de nuevo por primera vez desde la noche en que dejé de contar, y marcaba 175.930 kilómetros. Los puntos de referencia que no estaban allí por la mañana eran 2 tramos completos de carretera pavimentada, uno con escombros por desprendimiento y árboles creciendo a través del pavimento, y otro a través de un joven bosque de abetos de Douglas, rocas pintadas con símbolos desvanecidos, un árbol con adornos brillantes colgando de hilos de pescar, una gran roca y un surco hecho por el agua que hacía que el camino fuera tan estrecho que era casi intransitable, múltiples letreros de madera antiguos, una zona iluminada en la ladera de la montaña que parecía un pueblo por la noche, y un árbol caído con flores creciendo a su alrededor. Las experiencias seriales fueron coches que venían en la otra dirección que la pareja, a 10 minutos detrás de nosotros, no vio, rocas que parecían estar empapadas en lugares donde no había agua cerca, la radio que captaba música y sonidos extraños, distorsión visual de las distancias. Lo más extraño y loco es que, cuando hablamos de ello más tarde y cuando señalamos ciertos puntos de referencia en común, resultó que con mi esposo habíamos visto cosas un poco diferentes, como si las mismas rocas pintadas aparecieran de diferentes colores para cada uno, y los adornos en el árbol que para mí eran decoraciones navideñas, para él eran plomos de pesca. No estoy segura de lo que pasó esa noche, pero nunca hemos vuelto ahí ni hemos encontrado una explicación. ¿Saben que algunas personas, a veces, mientras duermen hacen cosas extrañas? Bueno, yo conduje dormido hasta otro estado. No he hablado de esto en ningún otro lugar antes, de hecho, es la primera vez que lo comparto en algún sitio. Era una noche normal, salí de mi turno en la taquería local y mientras me dirigía a casa, que estaba a 2.4 kilómetros de distancia, comencé a sentir que me quedaba dormido al volante, lo cual era raro considerando que solo sentía el cansancio normal después del trabajo. Cerré los ojos por lo que me pareció un segundo al detenerme en una señal de alto en una intersección a 3 cuadras de mi casa. Cuando los abrí, no reconocí dónde estaba y mi coche estaba completamente sin gasolina. Mi teléfono estaba muerto, el auto no arrancaba y yo estaba en una zona rural, absolutamente aterrorizado. Por fortuna, estaba justo al otro lado de la frontera entre Texas y Luisiana, así que pude hacer señas a una grúa para conseguir gasolina suficiente para llegar a una estación y regresar a casa más tarde de lo habitual. No sé qué me hizo conducir en modo automático hasta Luisiana, pero por la zona en la que estaba, me dirigía a Baton Rouge por alguna razón, y no sé por qué. Esto probablemente pasará desapercibido, pero aquí va. Era un niño. A los 4 años, escalé una estantería que iba del suelo al techo. Llegué a la cima. La estantería era de madera maciza y muy pesada, por eso confié en ella. Pero, por supuesto, la estantería empezó a caerse. De repente, un brazo invisible me sostiene y me presiona contra la estantería que se estaba cayendo. De pronto, la caída empieza a suceder en cámara lenta. No mis pensamientos, sino la caída física. Recuerdo haber pensado, esto es raro. ¿Qué está pasando? La caída pareció durar horas. No es broma. No estaba usando ningún músculo, solo estaba siendo sostenido por algo invisible. Finalmente, fui colocado suavemente en el suelo. Primero mi trasero y, aún más suavemente, mi pequeña cabeza. Luego, la estantería también fue colocada a mi lado. En ese momento, mi madre entró gritando, histérica. Pero yo no tenía ni un rasguño. Mamá, no dolió. Mamá, fue lento.
Algo me sostuvo, le dije, pero los adultos a menudo desestiman lo que dicen los niños. Dios, ¿un fantasma? ¿Un ángel? Nunca lo sabré. Cuando tenía 14 años, fui al parque para una cita con un chico que me había gustado durante años. Este me regaló un collar de cinta negra con vidrio soplado dentro de una caja. Inmediatamente me quité un collar de oro que llevaba puesto, que tenía a la Virgen María, y lo intercambié, poniéndolo en la caja que guardé en mi bolsillo. Básicamente, el collar que llevaba antes era una reliquia familiar, y no teníamos muchas cosas así, por lo que al final de la noche, cuando la caja ya no estaba en mi bolsillo, me volví loca. Caminamos por todo el parque buscando la caja o el collar, volví al día siguiente a buscar, les pedí a los encargados del parque que estuvieran atentos, y le pedí a otra amiga que fuera a revisar. No había señal de la caja. Estaba tan aterrada de tener que decirle a mi mamá que lo había perdido que tuve una migraña de 3 días. Eventualmente, me convencí de que el chico con el que estaba simplemente me lo había robado, ya que esa noche hizo otras cosas turbias. Recibí el collar cuando tenía 7 años y perderlo esa noche me pareció una simbólica pérdida de la inocencia. Mi mamá nunca me preguntó por el collar. Ahora tengo 22 años. Encontré el collar en la caja de joyas de mi mamá hace unos meses. Sé que nadie va a terminar viendo esto, pero realmente solo quiero sacarlo de mi sistema. Cuando Google Earth era nuevo para mí, solía hacer zoom aleatoriamente en diferentes lugares del mundo. La mayoría de las veces solo acababa mirando edificios o cosas por el estilo. Una vez estaba haciendo zoom en el océano y vi un pequeño símbolo de riesgo biológico. Cuando hice clic en él, apareció un video con algún tipo de idioma extranjero y algo que sonaba como una sirena de tornado. Luego empezó a mostrar imágenes de criaturas espantosas que parecían animales. Recuerdo que me apresuré a cerrar el video y me sentí enfermo de miedo. Nunca le conté a nadie sobre eso porque pensé que era algún tipo de organización ultrasecreta. Mirando hacia atrás, probablemente solo fue una broma o un sueño febril que tuve. He intentado buscarlo de nuevo recientemente, pero aún no puedo encontrarlo. Esto debió haber sido cuando tenía 15 años. Mi hermana y yo hicimos un viaje a San Antonio, Texas, Estados Unidos, porque mis tíos querían llevarnos de vacaciones dada la ausencia de hijos propios. Viajamos en coche y, una vez que llegamos, era tarde, alrededor de las 9 de la noche, decidimos cenar en un restaurante Thib. No estoy seguro de dónde estaban mi tío y mi hermana, los detalles de esa noche son borrosos, excepto por los eventos que se desarrollaron después de este punto, pero mi tía y yo estábamos sentados, esperando a nuestro mesero y teniendo una conversación. Lo siguiente que recuerdo es la expresión en el rostro de mi tía. Estaba atónita. Su cara parecía la de alguien que acaba de ver un fantasma. Tratando de entender por qué me estaba mirando, le pregunté cuál era el problema. Ella preguntó, ¿estás bien?, con un tono medio en broma, medio serio, como si estuviera tratando, con cierto nerviosismo, de contener lo asustada que se sentía. Confundido, le pedí que se explicara. Ella continuó diciendo, te detuviste en medio de nuestra conversación para sacar tu billetera, sacar tu identificación y mirarla. Luego, sin decir otra palabra, te levantaste y te fuiste, luego volviste y te sentaste sin pronunciar otra palabra, y aquí estamos ahora. No sabía qué decir. No sabía si estaba bromeando, pero la seriedad de su expresión me hizo palidecer. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Ella preguntó nuevamente si era consciente de lo que había hecho. Intercambiamos palabras hasta que la curiosidad desapareció y la inquietud se apoderó por completo de la situación. Me quedé callado. Ella se quedó callada. Rápidamente cambiamos de tema y nunca volvimos a hablar de eso. Hasta el día de hoy, no tengo ningún recuerdo ni ninguna noción de que eso haya sucedido y nada siquiera remotamente similar me ha pasado, al menos que alguien más pueda corroborar. Me sigue dando escalofríos solo de pensarlo. Tenía 24 años y vivía solo en un apartamento en el primer piso de un cuádruplex. Los veranos son muy calurosos y no tenía aire acondicionado, así que tenía la ventana de mi dormitorio abierta mientras dormía. Me desperté de un sueño profundo al escuchar la voz de un hombre que sonaba tan clara como si estuviera en mi habitación. Recuerdo saber que lo que decía estaba dirigido a mí, lo que indicaba que él sabía que yo estaba allí, pero estaba tan paralizado y asustado que no recuerdo lo que dijo. Permanecí quieto y esperé. Eventualmente, lo escuché alejarse de mi ventana y dirigirse hacia las escaleras de entrada. Me levanté, cerré y aseguré la ventana. Corrí hacia la parte delantera de mi apartamento y me escondí detrás del sofá. Podía ver las escaleras del porche delantero desde una ventana allí. Vi a alguien sentado en mis escalones con los brazos cruzados sobre las rodillas, simplemente esperando. Finalmente se fue. No llamé a la policía porque había dejado mi teléfono en mi dormitorio.
Simplemente me quedé escondido detrás de mi sofá hasta que se fue. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó. Ahora tengo 36 años y no sé quién era ni por qué me estaba hablando a través de mi ventana, pero lo pienso a menudo. Estaba trabajando como investigador para una firma de abogados. Había viajado varias horas hasta la escena de una electrocución accidental, donde un poste de línea eléctrica se había doblado, haciendo que el cable cayera. Había pasado una tormenta fuerte en el área 1 o 2 días antes. Un vecino caminaba entre su casa y la de sus vecinos, se agachó para pasar por debajo del cable eléctrico y el cable le rozó apenas la espalda, lo que bastó para que, en un segundo, pasara a mejor vida. Antes de llegar, me habían informado que la corriente de esa línea había sido cortada. Mi oficina fue la que me dio ese dato. Caminé hacia la línea eléctrica y, sin pensarlo, la levanté con mi mano y simplemente pasé por debajo. Revisé un poco la zona y me dirigí de regreso hacia la carretera, levantando la línea eléctrica otra vez al salir. Al llegar a la carretera, varios hombres de la compañía eléctrica llegaban en un camión. Uno de los tipos salió del camión antes de que siquiera se detuviera por completo y dijo: antes de que vuelvas allí, donde la línea estaba caída, tendrás que darnos unos minutos para cortar la corriente. Inmediatamente pensé que había inspeccionado el lugar equivocado. Uno de los hombres de la compañía eléctrica empezó a caminar en la dirección de la que acababa de venir. Lo seguí. Cuando llegamos a la línea caída, él usó su radio portátil y reportó al otro tipo que había localizado la línea eléctrica. Me quedé, literalmente, congelado. Sentí la sangre salir de mi rostro. No es una exageración. Recuerdo que solo repetía una y otra vez: yo toqué esa línea. El tipo se volteó hacia mí y dijo: no, no tocaste esta línea. Esta es la línea que todavía tiene corriente. Te prometo que no tocaste esta línea. Yo seguía repitiendo que había tocado esa línea 2 veces. El tipo solo se rió un poco y dijo: sí, claro, obviamente, siendo sarcástico. Honestamente, lo siguiente que recuerdo es que estaba parado junto a mi coche. Sin duda estaba en una forma leve de shock. En algún momento, los otros trabajadores de la compañía volvieron, y lo único que recuerdo fue que uno de ellos mencionó algo sobre que esa línea no estaba conectada a tierra. No recuerdo ni siquiera haberle respondido. Me subí a mi coche y me fui. Honestamente, creo que esta es la primera vez que escribo sobre ese día o incluso que lo menciono, principalmente porque me doy cuenta completamente de lo increíble que suena. Pero sucedió. No sé cómo toqué una línea eléctrica con corriente 2 veces y no me pasó nada. No tengo idea. No puedo explicarlo, ni siento la necesidad de hacerlo. Eso ocurrió hace unos 20 años. Todavía pienso en ello hasta el día de hoy, e incluso he tenido algunas mini pesadillas al respecto. Ah, y sí, muchas veces me he preguntado por qué esa línea y esa área no estaban al menos señalizadas o acordonadas, considerando que aún había una línea eléctrica activa y mortal colgando a varios pies del suelo. Creo que eso fue lo que me convenció de que la corriente de esa línea había sido cortada, ya que no había barreras de advertencia, ni barricadas, etc. Para hacer las cosas aún más extrañas, siempre he tenido terror a la electricidad. Cambio una bombilla, pero eso es lo más lejos que llego. No me molesta casi nada más, pero los cables eléctricos, enchufes, etc., siempre se los dejo a mis amigos electricistas. ¿Por qué siquiera pensé en tocar esos cables ese día? Me resulta incomprensible. Pero lo hice, y obviamente viví para contarlo. Y no gané superpoderes por tocar la línea eléctrica, que yo sepa. Esto sucedió este verano pasado. Hace 3 años, perdí a mi perro Pitbull, Harvey, tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 3 patas y era mi mejor amigo. Después de que le quitaran la pierna, vivió 1 año y medio más en el que hicimos todo juntos. Lo rescaté cuando trabajaba como técnica veterinaria. Tenía parvovirus de cachorro y lo iban a sacrificar. Me encontré preguntándole al dueño si podía tenerlo y pagar por su tratamiento. Algo en ese cachorrito triste me hizo saber que ese era mi perro. El dueño dijo que sí, y lo salvé no solo del parvovirus, sino también de la fiebre del valle. Luego necesitó 2 cirugías muy costosas, y después vino el cáncer, pero con gusto me habría quedado sin hogar por ese perro. Nos manteníamos a salvo el uno al otro. Justo antes de tener que sacrificarlo, le pregunté: después de que descanses un rato al otro lado del puente, ¿podrías encontrar la manera de regresar a mí? No estoy lista para estar sin ti. Le di un abrazo y le dije: nos vemos después, ¿ok? Te amo, adiós. Nunca había sentido tal devastación, el dolor era abrumador. Una noche, cerca del primer aniversario de su partida, tuve un sueño en el que me desperté y estaba en mi habitación, en mi cama. Todo estaba completamente blanco, yo vestía de blanco y había una luz blanca muy brillante que iluminaba la cama. Todo a mi alrededor era oscuridad, excepto por mi cama iluminada. Pude escuchar algo, así que me acerqué al borde de la cama y entrecerré los ojos tratando de ver de dónde venía el sonido.
Entonces, la luz se expandió un poco hacia el área frente a mi cama y Harvey saltó a la cama. ¿Y saben qué? Ya no tenía el pelo gris ni 3 patas. Era joven, brillante y tenía todas sus patas. Estaba sano, y lo abracé con fuerza y simplemente le dije, gracias, Harvey. Gracias, Harvey. Gracias. Te amo tanto. Te extrañé. El sueño no duró mucho. Me desperté con la cara mojada de lágrimas y me di cuenta de que él había regresado a mí, de la única manera que sabía, y eso me ayudó a entender que nunca me había dejado. Avancemos hasta el día anterior al Día Nacional del Perro de 2019. Me encontré con otro cachorro pitbull que se veía inquietantemente similar a Harvey en una foto de cachorros en venta. Señalé al cachorro en la publicación de Facebook y se la envié al dueño. Me respondió que, en realidad, era el último cachorro macho que les quedaba, y le dije que lo quería. Lo nombramos Eddie. Sé que no es Harvey, pero tener a Eddie hacía que Harvey pareciera mucho más cercano a mí, y ese gigantesco agujero en mi corazón ya no parecía tan grande. Se unió a mí de inmediato. Adoraba a mis hijos, y ellos seguían diciendo, es igual a Harvey. Lo trajiste de vuelta a la vida. ¿Cómo hiciste eso? Jaja, las preguntas que me hacían. Fue un gran año. Llegó el Día Nacional del Perro en 2020. Aún no me daba cuenta de la fecha. Era el tiempo del COVID, y los niños estaban volviéndose locos por la cuarentena. Esa mañana, mi hijastro más pequeño se me acercó en la cama, susurrando, oye, Angie, ven rápido, trae tu cámara, Eddie está tomando una siesta, pero está sentado en el sofá como una persona, por favor, toma una foto. Para ser honesta, estaba un poco molesta. Le dije, ¿ahora? Aún estoy en la cama, ok. Y efectivamente, Eddie estaba sentado, con la cabeza en alto, medio dormido, así que tomé algunas fotos. Mi hijo seguía diciendo, oh, Angie, por favor, toma más. Y yo le respondí, ya tenemos suficientes, míralas. Él estaba revisando las fotos y, para entonces, Eddie me vio y se acercó para que lo abrazara, y mientras lo acariciaba y le decía buenos días, mi hijo exclamó, Angie, mira. Harvey está sentado junto a Eddie en el sofá. Mira. Miré la foto y había un reflejo en la lente. Ahora bien, me interesa la espiritualidad, tengo cristales por toda la casa y hablo de espíritus, y supongo que él debe haberme visto señalar anomalías en alguna foto antes, porque si no, no sé por qué dijo eso, ya que el reflejo junto a Eddie era tan pequeño y no tenía forma de perro para nada. Fue tan lindo que compartí la foto y ese momento en Facebook, contándoles a mis amigos y familiares lo que dijo Kai, y no pude evitar llorar mucho. Les dije, oigan, ¿por qué no van a la piscina con su hermano mayor? Saldré en un segundo. Ellos gritaron y sí, y salieron corriendo, se desnudaron hasta quedarse en ropa interior y saltaron al agua. Eddie lo siguió afuera como hacía todos los días. Le encantaba el agua, pero no pasaba de los escalones. La ventana estaba abierta, y yo estaba agarrando toallas mientras ellos saltaban al agua. Luego, en lo que salía del cuarto de lavado, secándome las lágrimas, mi hijo más pequeño vino corriendo y gritando, pero al principio no pensé que fuera algo malo. Eddie se cayó en la piscina, necesita ayuda. Está en la parte profunda. Dejé caer todo, tomé mi estetoscopio que estaba colgado en la pared junto a la puerta trasera, fui técnica veterinaria durante 13 años y todavía lo tengo colgado junto a las correas de los perros, salí corriendo, pero no llegué a tiempo. Eddie nos dejó menos de una hora después de que publiqué esa foto. Cuando les di la noticia a mis hijos, quienes, de verdad, son los mejores, y mientras yo hacía RCP en Eddie, no me di cuenta de que estaban agarrando cosas de mi estante de sanación, como cristales, salvia, velas, y los colocaban alrededor de él, haciendo lo mejor que podían para curarlo, como me habían visto hacerlo. Me ayudaban de la única manera que sabían, pero él nunca regresó. Se fue así, en un abrir y cerrar de ojos, simplemente se fue. Me encontré a mí misma diciéndole a mis hijos que en esa foto Harvey realmente estaba con Eddie esa mañana y que lo mantuvo a salvo. Él no tenía miedo, y Harvey vino a llevárselo y a cuidarlo por nosotros. No sé hasta el día de hoy si ese pensamiento fue más para ellos o para mí. Esa noche escuché a mi esposo hablar con mi hijastro del medio, y para entonces habíamos descubierto que hacía exactamente un año desde que habíamos llevado a Eddie a la casa. Era el Día Nacional del Perro de 2020. Mi hijo le dijo a su padre, papá, creo que Harvey realmente fue Eddie todo este tiempo. Por eso solo pudo volver con nosotros durante un año. Ese era el trato. Mi corazón en ese momento, cuando pienso en todo lo que sucedió, aún es casi increíble, pero me aferro con fuerza a lo que mi hijo compartió ese día sobre Harvey y Eddie. Los extraño muchísimo. Mi novia y yo estamos en una relación a larga distancia. Normalmente, nos turnamos para viajar entre nuestros países, Australia y Canadá. Hace unos 2 años, me tocó a mí viajar a Australia para quedarme con ella y su madre. Un poco de contexto,
La habitación de mi novia fue construida como una extensión de su garaje, así que para llegar a ella, había que pasar por el garaje. Un par de semanas después de haber llegado, me desperté alrededor de las 1 de la mañana y la habitación estaba completamente iluminada de rojo. Miré al techo y vi una figura negra arrastrándose por él. Se movía de una manera tan inhumana, como si estuviera rompiéndose todos los huesos para moverse. Comencé a gritar, lo cual despertó a mi novia, y cuando ella miró hacia el techo, también comenzó a gritar. Instintivamente, agarré mi almohada y la lancé hacia la figura. Lo siguiente que recuerdo es que todo se volvió negro y me desperté unas horas después. Mi novia estaba profundamente dormida, así que pensé que solo había sido un sueño extraño. En ese momento, tuve que ir al baño. Así que caminé por el garaje y traté de abrir la puerta hacia la casa principal lo más silenciosamente posible. Anteriormente, su madre nos había mencionado que le molestaba que nos quedáramos despiertos hasta tarde y usáramos la puerta del garaje para ir al baño. Dado que la habitación de su madre estaba cerca de la puerta del garaje, cada vez que la abríamos, la puerta hacía un clic fuerte y la despertaba. Entonces, estoy ahí parado en la puerta del garaje e intento abrirla lo más silenciosamente posible. Al girar la manija y empujar la puerta, esta hace clic y su madre comienza a gritar a todo pulmón. Pensé que era por el enojo de haberla despertado, así que inmediatamente cierro la puerta y camino rápido de regreso a la habitación de mi novia. Me meto en la cama y la despierto suavemente para decirle que su madre está gritando. Ella se levanta y va a ver si su madre aún estaba alterada e intenta calmar la situación. Pasaron unos 20 minutos y mi novia regresó a la habitación completamente en silencio. Me pregunta si también había visto la habitación iluminada de rojo y la figura en el techo. Le digo que sí, y ella abre mucho los ojos y dice que pensaba que también había sido solo un sueño. Luego, me cuenta que su madre no estaba gritando por mí. Aparentemente, cuando abrí la puerta, sí la desperté, pero cuando se despertó, había una figura negra parada a los pies de su cama que se movía lentamente hacia ella. Ella también perdió la conciencia y despertó. Cuando mi novia fue a ver cómo estaba, sí, toda la casa durmió con las luces encendidas durante un mes después de eso. Tenía unos 10 años cuando esto ocurrió. Ahora estoy en mis 30 y pocos. Recuerdo que era bastante tarde en la noche cuando vi a mi abuela parada en la puerta de la reja, mirando hacia afuera. Estaba hablando con alguien. Vi que estaba hablando con mi papá. No podía ver la cara de él porque estaba de espaldas a ella. Estaba sin camisa. Tenía un lunar muy grande y distintivo en el centro de su espalda, así que supe que era él. Estaba murmurando algo que no podía entender. Mi abuela le decía algo como: si los amas tanto, ¿por qué hiciste esto? Mi mamá no estaba allí con nosotros para ver esto. Ella había salido momentos antes, después de recibir una llamada en la que nos informaban que mi papá había estado manejando ebrio y había chocado contra una mula en la carretera. Mi papá estaba en el hospital, aferrándose a la vida. Bueno, no es lo más aterrador del mundo, pero cuando tenía 11 años, mi familia y yo nos mudamos a otra ciudad por el trabajo de mi papá. Solo íbamos a quedarnos allí por un año, y por suerte nos dieron una casa en una comunidad cerrada de unas 20 casas para oficiales del ejército y sus familias. Un día, mis padres salieron y se llevaron a mi hermana bebé. Mi hermana mayor estaba en casa de una amiga, y me dejaron solo con nuestro perro por unas 2 horas. Estaba jugando en mi habitación cuando recordé que los calcetines negros para mi uniforme de los lunes, una especie de traje que se usa ese día, estaban secándose en el patio trasero. Fui allí con mi perro y dije en voz alta: ojalá hubiera algo que hacer, y ni un momento después, escuché una voz joven que decía muy claramente: entonces, juguemos. Me di la vuelta para ver a mi Golden, que normalmente es muy hiperactivo, sentado mirándome como si nada hubiera pasado. Me asusté de inmediato y corrí a la habitación de mis padres, encendí la televisión y me escondí debajo de las cobijas hasta que mi familia regresó. Me encontraron sudando, asustado y paranoico en ese momento. Nunca supieron qué había pasado, pero trataron de hacerme sentir mejor. Ahora, lo que más me asusta es que cada una de las casas de la comunidad estaba rodeada por muros de bloques de concreto de 3 metros de altura. El lugar donde estaban mis calcetines estaba junto a una pared que nos separaba de otra casa, una en la que no había niños. La otra casa a la izquierda estaba a más de 20 metros de distancia y detrás de otro muro, y el muro detrás de mi casa nos separaba de nada más que una colina empinada. No había nadie que pudiera haber dicho eso, y hasta el día de hoy me da miedo cada vez que lo recuerdo. Cuando estaba en la escuela secundaria, siempre era el primero en llegar a casa de mi familia, teniendo toda la casa para mí. Nunca he sido supersticioso ni alguien que se asuste fácilmente, y la hora que tenía solo era mi momento favorito de todo el día. Mi habitación está en el 2.º piso, y un día cuando llegué de la escuela guardé mi mochila y subí las escaleras. A mitad de camino,
Me detuve porque pensé que escuché algo proveniente de arriba, así que me quedé quieto y escuché. Escuché una versión muy lenta de la melodía de Rain Around the Rosie, que claramente provenía de mi habitación. Estaba 100% seguro de que era el único en casa, y no tenía absolutamente ningún dispositivo que pudiera estar reproduciendo música sin motivo, especialmente esa melodía. Me quedé paralizado de miedo y escuché durante unos 15 segundos para asegurarme de que realmente lo estaba oyendo, y sí, lo estaba. Simplemente bajé las escaleras y esperé en la sala a que mi familia llegara antes de volver a subir. Entré a mi habitación unas horas después y no había nada fuera de lo normal. Sé que no es una historia muy impactante, pero es algo en lo que pienso de vez en cuando. Nunca le conté a nadie sobre esto porque, ¿para qué lo haría? Pero esa fue la primera vez que me pasó algo verdaderamente extraño. Teníamos un perro rescatado hace años, un mestizo de terrier. Vivíamos en el campo, en una ladera boscosa y poseíamos unos 5 acres de bosque y campos agrestes, en su mayoría salvajes. A este perro le encantaba estar allí persiguiendo conejos, pero también adoraba su hogar, así que nunca se ausentaba por mucho tiempo. Un día desapareció. Llevamos a nuestros otros perros allá arriba y buscamos a fondo, pero no encontramos nada. Hicimos que otro amigo trajera a sus perros, pero tampoco tuvimos suerte. Publicamos anuncios, pusimos carteles, hicimos poco más que buscar por todos lados durante 6 días, pero nada. El 6.º día, prácticamente habíamos perdido la esperanza, pero decidí subir una vez más porque tenía una corazonada, una sensación en el estómago, sobre una zona en particular que ya habíamos revisado minuciosamente. Tomé una hoz y unos guantes de jardinería y me abrí camino hacia el centro de una gran mata de zarzas. Era verano y todo lo que se escuchaba eran cantos de pájaros e insectos, pero de repente oí un ladrido apagado. Grité su nombre y luego la volví a escuchar emocionada. Estaba bajo tierra, en una madriguera de conejos. Me quedé llamándola hasta que llegó ayuda. Los bomberos locales fueron lo suficientemente amables como para venir a ayudar, y finalmente la sacamos. Corrió alrededor como una cachorra loca y llena de barro, y sorprendentemente el veterinario dijo que básicamente estaba bien, probablemente había estado obteniendo suficiente humedad comiendo barro para mantenerse viva. En general, no soy una persona muy fantasiosa, pero simplemente sabía en lo más profundo que ella estaba allí. No tengo explicación para ello. En la secundaria, AOL era algo nuevo y las salas de chat eran súper populares. Yo era muy joven cuando finalmente conseguimos nuestra primera computadora, AOL y todo el paquete completo. Hombres mayores y extraños me rodeaban en las salas de chat para jóvenes, porque ya sabes, hombres mayores y extraños. Un tipo comenzó a mandarme mensajes, tenía unos 30 años, pero era internet, quién sabe si realmente era su edad. Podría haber tenido fácilmente 78 años. Yo era una chica adolescente, ¿por qué me interesaría? Así que le dije que no me hablara. Luego hizo una cuenta falsa haciéndose pasar por un chico de mi edad, pero empezó a hablar como lo hacía antes y me di cuenta. ¿Por qué tanto esfuerzo para hablar con una chica que aún no era mayor sin nada especial? Quería denunciar, pero no se puede hacer mucho cuando no ha hecho nada realmente ilegal. En fin, un día, mis padres no estaban y mi hermano se había ido. El teléfono de casa sonó y era él. Me dijo que sabía que estaba sola, que mis padres no estaban, y que sabía cómo era mi casa, me la describió por teléfono. Me dijo que fácilmente podría venir a verme si yo se lo pedía. Le dije que no me hacía gracia y que se detuviera. Después desapareció. No tengo idea de por qué desapareció repentinamente. Fue simplemente raro y todavía no tengo ni idea. Solíamos salir de fiesta cada Navidad con los chicos del instituto. Una vez, fuimos a casa de uno de ellos, todos estábamos borrachos pasándolo bien, cuando uno de los chicos señaló hacia la cocina y dijo, ¿quién es ese? La cocina era como una habitación pequeña, podías ver toda la sala desde la puerta. Yo estaba de espaldas a la pared, donde él señalaba, y me giré para mirar. Las luces estaban apagadas y no había nadie allí. Todos miramos y dijimos, ¿de qué hablas? Pero él seguía firme, sentado y señalando, diciendo, no, ¿quiénes son esos dos ahí? El chico que vivía en la casa miró hacia la cocina y encendió la luz, pero otra vez no había nadie allí, y todos le preguntamos si estaba bien y qué estaba diciendo. Él dijo, mira, ese hombre está apoyado en la encimera y el otro está apoyado, señalándome y riéndose de mí. Seguimos diciéndole que no había nadie. Después de unos 10 minutos de ir y venir, él seguía describiendo cómo estaban vestidos y lo que hacían, hasta que se dio cuenta de que nosotros no podíamos ver a esas personas y comenzó a ponerse nervioso, a lagrimear y a temblar incontrolablemente, diciendo que tenía que salir de la casa. Estaba tan nervioso que tuvimos que ponerle los zapatos. Cuando se fue, y estando borrachos, sin drogas, que sepamos, solo nos reímos, pensando que había tenido un mal rato.
pero el chico dueño de la casa dijo que describió exactamente cómo solían pararse y qué ropa llevaban su tío y su abuelo, que habían muerto hace tiempo. No lo habría creído si no hubiera estado allí, y honestamente, todavía pienso que simplemente tuvo un episodio extraño. Todos habíamos conocido a su abuelo y a su tío antes de que murieran, así que pudo haber sido algún momento mental raro que tuvo. Hasta el día de hoy, cuando mencionamos el tema, él se niega a hablar de eso y no quiere saber nada al respecto. Como dije, suena inverosímil, pero es 100% cierto. No creo en fantasmas ni nada de eso, y sigo pensando que tuvo un momento fuera de lo normal, pero fue genuinamente raro e inquietante. Mi abuela y yo vimos una vez a una persona muerta en nuestra sala donde lavamos la ropa. La sala estaba conectada con la cocina por una puerta. Esa puerta también conectaba con la sala de estar. Una tarde, mi abuela necesitaba un cesto de ropa, así que la seguí hasta la sala de lavado. Vimos a la persona muerta en cuanto pusimos un pie en esa puerta. Parecía tener más o menos mi altura, yo tenía 6 o 7 años, y era completamente negra. No en el sentido de una persona de color, sino como un revestimiento negro literal en su piel. Estaba agachada cerca de la lavadora. Solo la vimos por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para darnos cuenta de que estaba ahí, y luego desapareció. Recuerdo que mi abuela dijo, ¿viste eso? Y se rió. Ella tomó el cesto y siguió con lo suyo, y yo simplemente evité la cocina por un tiempo. Y en una nota semi-relacionada a esto, solía tener las pesadillas más terribles en esa casa. Eran pesadillas tan gráficas y tan frecuentes que mi pediatra quería que viera a un terapeuta. Cuando estaba en tercer grado, nos mudamos a una nueva ciudad y a una nueva casa. Vivíamos en una caravana en el patio trasero de la casa mientras la renovábamos. Era una casa bastante vieja. Durante la renovación, encontramos todo tipo de cosas dentro de las paredes, botellas antiguas, un par de gafas viejas, cartas, periódicos antiguos y fotos de niños con uniformes escolares. Era una casa de 2 pisos, y las escaleras se convirtieron en el punto clave de todas las cosas inquietantes. Al llegar al final de las escaleras, había un pequeño rellano antes de entrar a 2 habitaciones. Por la noche, siempre dejábamos la luz encendida en el rellano por si teníamos que levantarnos al baño. Yo compartía una habitación con uno de mis hermanos, y la otra era para nuestro hermano mayor. Me negaba a dormir arriba porque me daba mucho miedo, así que siempre dormía en el sofá de la planta baja. Un fin de semana, mi hermana, que es mayor que mis 2 hermanos, vino de visita y se quedó sola en el cuarto de mi hermano mayor, ya que nosotros estábamos en la escuela y mi madre en el trabajo. Mientras estaba allí viendo televisión, escuchó pasos subiendo por las escaleras y llamó pensando que mi madre había llegado temprano del trabajo. No hubo respuesta, excepto que los pasos se dieron la vuelta y bajaron las escaleras de nuevo. Cuando se levantó a mirar, no había nadie en casa y todas las puertas estaban cerradas con llave. No termina ahí. Mi hermano mayor se quedó solo en casa durante una semana mientras mis padres, mi otro hermano y yo nos fuimos de vacaciones. Naturalmente, invitó a su novia para que le hiciera compañía unas cuantas noches. Una noche, ella se levantó para ir al baño alrededor de las 3 de la madrugada y bajó las escaleras. Dijo que escuchó a unos niños susurrando. Un par de noches después, entre las 3 y 4 de la mañana, la novia despertó a mi hermano diciéndole que había alguien en la casa. Oyeron pasos subiendo por las escaleras. Como la luz del rellano estaba encendida, podían ver una sombra debajo de la puerta, como si alguien estuviera parado allí. Entonces el pomo de la puerta comenzó a temblar, afortunadamente estaba cerrado con llave. Ambos comenzaron a asustarse, y mi hermano saltó de la cama. Teníamos una de esas espadas tipo samurái de adorno que ni siquiera están afiladas, y agarró una de esas y se dirigió hacia la puerta. Oyeron más pasos corriendo por las escaleras, y él, valientemente o estúpidamente, lo siguió hacia abajo, donde se encontró con una casa vacía. Todas las ventanas bloqueadas y puertas cerradas con llave. Llamó a la policía, pero no encontraron nada. Allá por 2008, vivía cerca de mi universidad en un apartamento. Mi lugar estaba bastante alejado de la carretera principal y se encontraba en una zona boscosa y montañosa. Una noche, estaba corriendo cerca del anochecer. Estoy en la parte baja de una colina que está detrás de mi apartamento, por lo que estaba cerca del final de mi recorrido. Miro hacia arriba, hacia la cima de la colina, y noto a 3 chicos en bicicletas que simplemente están allí sentados. Siendo una mujer de 20 años, mis sentidos de alerta se activan. Me digo a mí misma que me estoy asustando sin motivo y que todo estará bien, así que sigo corriendo. Estoy a mitad de la colina. Los 3 chicos siguen allí quietos, mirando en mi dirección. No tengo un teléfono ni nada conmigo, y no hay ningún otro lugar a donde ir, así que me digo que correré tan rápido como pueda y gritaré si es necesario. De repente, escucho algo que viene hacia mí.
Miro a mi derecha y veo un pastor alemán. Está corriendo a mi lado. Nunca había visto a este perro en mi vida. No puedo explicarlo, pero simplemente sabía que ahora estaría bien. Continué corriendo colina arriba con este perro que apareció de la nada a mi lado. Cuando nos acercamos a los chicos, el perro se adelanta un poco y corre directamente frente a mí en lugar de estar a mi derecha. Llega hasta los chicos y se detiene en seco. Yo sigo corriendo y paso por delante de los chicos sin siquiera hacer contacto visual. Una vez que los paso, el perro vuelve a alcanzarme y sigue corriendo a mi lado. Se queda conmigo hasta que giro hacia el estacionamiento de mi apartamento, muy bien iluminado. Desaparece entre los árboles tan rápido como apareció. Tomé esa ruta a la misma hora exacta todos los días durante semanas y conducía por esa carretera a menudo, con la esperanza de encontrarme con él de nuevo. No tuve suerte, nunca lo volví a ver. Mis amigos están convencidos de que era un ángel guardián asegurándose de que estuviera a salvo. No soy muy creyente, así que no sé, pero fue la cosa más espeluznante, extraña y asombrosa que me ha pasado en la vida. A mi compañero de casa y a mí nos sucedieron un par de cosas cuando nos mudamos al apartamento de arriba en un edificio antiguo en Europa, justo al lado de un bosque conocido por la brujería. Los lugareños incluso hacen un desfile de brujas cada año. Es una diversión inofensiva. El apartamento era enorme, 3 baños, 2 habitaciones, un estudio, 2 salas de estar, un salón, una cocina y 2 balcones. El más grande estaba arriba, frente a una puerta que daba al ático, que cubría toda la casa. Estaba oscuro y lleno de muchas cosas viejas, de hace un siglo. Encontramos porcelana, muebles de madera realmente antiguos y una muñeca que ninguno de los dos quería tocar. También había algunas pantuflas de niños y fotos en blanco y negro de un niño, de cuando el pueblo todavía usaba carretas tiradas por bueyes. Era un lugar maravilloso para vivir, y el alquiler barato lo hacía aún mejor, pero ambos estábamos un poco inquietos al principio. Solíamos escuchar ruidos mientras estábamos en nuestras habitaciones, como golpes o pasos, o como si algo hubiera caído sobre las alfombras. Mi compañera me mandaba mensajes de texto diciendo tú también oíste eso, pero pronto dejó de hacerlo. Tampoco quería hablar de ello. Supongo que no quería darle poder reconociéndolo. Recuerdo claramente la primera vez que ella no estaba. Era invierno, así que se hacía de noche a las 4 de la tarde. Necesitaba ir a comprar, así que dejé todas las luces encendidas para sentirme mejor. Intenté buscar mis auriculares para escuchar música en el camino, pero no los encontré y me fui sin ellos. Cuando regresé, todas las luces de la casa estaban apagadas, excepto la de mi habitación, y cuando entré en mi habitación, mis auriculares estaban perfectamente enrollados sobre mi cama. También ocurrieron algunos otros incidentes mientras vivíamos allí, como cuando las bombillas del pasillo, y solo las del pasillo, se apagaban con fuertes estallidos, una tras otra, o cuando mi compañera escuchó algo como un perro rascando su puerta y me mandó un mensaje pidiéndome que la dejara dormir una noche mientras yo estaba en casa de un amigo, o cuando yo escuché una puerta golpeando fuertemente en alguna parte de la casa mientras estaba en el baño, y el golpeteo se detuvo de inmediato, tan pronto como tiré de la cadena, como si no se dieran cuenta de que había alguien en casa. La casa también estaba extrañamente fría, pero vivimos allí un año sin que sucediera nada grave. Me han pasado muchas cosas raras en la vida, así que o estoy siendo perseguido por algún dios bromista o las cosas simplemente tienden a ponerse extrañas naturalmente a mi alrededor y soy demasiado tonto para entender lo que está pasando. He elegido 3 cosas que no puedo explicar en absoluto y que otras personas también presenciaron. La primera historia tuvo lugar en el apartamento de una amiga hace unos 15 años. Estábamos viendo la televisión y hablando, y por alguna razón el tema cambió a lo paranormal. Le dije que creía que había algo más en este mundo que aún no entendíamos, pero ella solo se rió y dijo que nunca había creído en esas cosas y nunca lo haría. Luego gritó para que los fantasmas en la habitación se mostraran, solo para fastidiarme. Esperó, sonriendo, durante unos segundos y luego escuchamos lo que sonaba como un latido del corazón, como un golpeteo rítmico. Miramos alrededor por un segundo y encontramos la fuente del sonido casi de inmediato. Era mi bolso. Estaba sobre la mesa frente a nosotras, pulsando como un corazón. Lo agarré y lo vacié, pero no pudimos encontrar nada que pudiera haber causado el extraño latido. La segunda historia tuvo lugar más o menos en la misma época, pero en la casa de otro amigo. Me había contado en varias ocasiones que a menudo escuchaba pasos en su sala de estar, pero pensé que probablemente era el suelo crujiendo o las tuberías, ya que era una casa vieja. Pero una noche, cuando mi hermana y yo estábamos en su casa, también nos escuchamos. Era claro como el agua. Alguien caminaba, sonaba como si llevara botas pesadas, desde su cocina hacia su sala de estar y se detenía justo enfrente del sofá en el que estábamos sentados. La última historia me sucedió a mí y a mi papá cuando vivía con él y mi hermana.
Mi papá y yo estábamos sentados en la sala viendo una película una noche. Mi hermana estaba en su cuarto estudiando. Desde la sala, podías ver el pasillo a la izquierda, que comenzaba en la habitación de mi hermana, pasaba por la sala y todas las demás habitaciones y terminaba en la oficina donde estaba la computadora familiar. Tanto mi papá como yo vimos a mi hermana caminar desde su habitación hacia la oficina. Ambos volteamos a mirarla. 2 minutos después la vimos de nuevo, caminando en la misma dirección exacta. Mi papá y yo nos miramos y él señaló lo extraño que era que nunca la habíamos visto regresar por el otro lado, y que si la veía de nuevo, le preguntaría qué estaba haciendo. Y claro, unos minutos después ella caminó de nuevo desde su habitación hacia la oficina. Mi papá la llamó y le preguntó si estaba en la oficina. Ella salió de su habitación otra vez y dijo que no. ¿Por qué lo preguntaba? No tenemos idea de quién o qué vimos esa noche caminando la misma ruta una y otra vez, y mi papá todavía lo considera lo más raro que ha experimentado. Cuando era niño, vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones con mi mamá y mi hermana. Por alguna razón, solía dormir en el sofá de la sala, despertarme a las 3 de la mañana, y ver anime mientras me preparaba para la escuela, y luego dormía unas horas más. Honestamente, no recuerdo por qué solía hacer esto. Bueno, una noche estaba despierto, probablemente serían las 2 o 3 de la mañana, y de repente alguien empezó a golpear la ventana y a gritar. Me refiero a gritar de forma histérica. Me asustó muchísimo. Esto duró unos buenos segundos antes de que se detuviera de repente. Lo más raro fue que no despertó a mi mamá, a mi hermana y ni siquiera a los vecinos. Y cuando pregunté si habían escuchado algo, me dijeron que no. Honestamente, tal vez solo fue mi imaginación o alguna persona mayor loca, pero nunca lo sabré. Otro incidente que me ocurrió fue cuando estaba en la escuela secundaria y vivíamos en una casa en medio de la nada con mi familia. Era un fin de semana, y por supuesto, estaba durmiendo hasta tarde. Mis padres siempre odiaban eso y me despertaban todo el tiempo. Así que cuando escuché una voz en mi oído decir despierta, naturalmente, me desperté pensando que era mi mamá o algo así. Pero cuando abrí los ojos, no había nadie ni en mi habitación ni en la casa. Pensé, quizás entraron hace unos minutos y apenas me estoy despertando. Curioso, les pregunté si intentaron despertarme esa mañana. Ambos dijeron que no. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de si solo estaba escuchando cosas o qué, pero todavía me asusta. Esta es una historia que me contó mi papá antes de morir. Dijo que siempre volvía a pensar en ella y que todavía no sabía cómo había sucedido. Cuando yo era un bebé, menos de 1 año, recién aprendiendo a caminar, él se despertó una mañana y fue a mi cuarto, en el 2.º piso, para verme, solo para descubrir que no estaba en mi cama. Había buscado por toda la casa, pero no estaba ni en la habitación de mi hermano ni en la de mi hermana. A medida que iba buscando habitación por habitación, se preocupaba cada vez más al no poder encontrarme. Finalmente llegó a la cocina y fue entonces cuando notó que la puerta estaba sin llave y entreabierta, lo mismo con la puerta de malla de la entrada. Empezó a temerse lo peor. Salió corriendo afuera, solo para escucharme llorar. Siguió mis llantos hasta que me encontró, en mi pijama, con frío pero no congelado, en la parte trasera de su Ford F-250. Siempre me decía que sabía que no había ninguna forma física en que yo hubiera podido salir de mi cama, bajar las escaleras, desbloquear ambas puertas y abrirlas, bajar la compuerta de su camión y subirme en él. Siempre pensaba en lo que debió haber sucedido, pero nunca le gustó darle mucha importancia. Mi familia y yo estábamos preparando huevos para el desayuno. Yo era el que los cocinaba y todos los demás estaban en la mesa. De repente, percibí un olor muy fuerte a humo de tabaco, pero era un poco diferente. Sentí como si me golpeara directamente en la cara, como si alguien justo frente a mí hubiera exhalado una gran nube de humo en mi cara, y sentí que el olor se movía por el aire. Pero había una pared y la estufa delante de mí, nadie en mi familia fuma y todas las ventanas estaban cerradas. Dije, ¡buah! Hay algo aquí justo enfrente de mí. Lo sentía como si tuviera un peso en el aire y se quedaba en lugar de disiparse. Mi familia me miró confundida, como preguntando de qué estaba hablando. Les dije que había algo a mi lado y que olía a humo. Mi mamá estaba hablando cuando, de repente, comenzó a llorar y a hiperventilar. Mi papá le preguntó qué pasaba y ella seguía diciendo, es mi papá, mientras lloraba histéricamente. Mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 11 años, pero dijo que el olor o la presencia también la golpeó a ella y lo reconoció de inmediato como mi abuelo. Dice que era él volviendo para ver cómo estaba ella y, supongo, para conocerme. Fue la experiencia más paranormal e inexplicable que me ha sucedido.